Vino bastante gente. Sí, qué bueno. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí y haber atendido a la invitación. Mi nombre es Beatriz Ortega Guerrero, para quienes no me conocen, directora de esta Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Y pues agradezco muchísimo al doctor Francisco Ramos el haber organizado esta jornada docente. Pensamos que es importante pues para que nosotros estemos apercibidos y conscientes de cómo podemos llevar a tener una convivencia más enriquecedora con los profesores, con los colegas profesores, sobre todo también con el alumnado. Entonces, para esta jornada docente, nos acompaña la doctora Rosario Freixas, de la Dirección General de Organización, y también de la Defensoría de los Derechos Universitarios y Atención de la Violencia de Género. Nos acompañan la maestra Gabriela Rodríguez y la maestra Alejandra Jaez. Entonces, pues cedo la palabra a la doctora Freixas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la asistencia, que yo pensé que íbamos a ser más poquitos, pero veo que hay un quórum pues importante, y eso refleja que entre nosotros los docentes, porque pues estamos entre puros profesores y profesoras, hay preocupaciones, ¿no?, que tenemos que compartir, y muchas derivan de estos nuevos tiempos que estamos viviendo, donde a raíz de tanto de las cuestiones que se suscitan con los derechos universitarios, con los temas de género, con los nuevos enfoques pedagógicos también, donde dicen que ahora el profesor es una guía y ya no debe ser la cabeza del proceso, es decir, que antes teníamos la sartén por el mango y ahora perdimos el mango, y entonces nos damos unas quemadas con el sartén, porque muchas veces pues no sabemos cómo actuar o cómo reaccionar o cómo establecer acuerdos, ¿no? Acuerdos con los estudiantes, porque si efectivamente en estos días ya no tenemos ese sartén por el mango, o sea, la capacidad de dar instrucciones verticales, directas, como se hacía antes, y no digo que esté mal que eso haya cambiado, o sea, por supuesto que es un cambio positivo y que debe impulsar otras cosas, pero también está la necesidad de ponernos de acuerdo, ¿no? También está la necesidad de establecer criterios de cómo van a ser esas nuevas relaciones con nuestros estudiantes, porque pasa ahora que muchos se van al otro extremo, ¿no? Entonces, comentaba ayer con Francisco Ramas que muchos alumnos al final del semestre, él hablaba en particular de esta escuela, pero no es privativo de esta escuela, eso pasa en todos lados, pues ya no vienen, ¿no? Porque pues ya pierden el interés, y entonces los profesores no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque pues efectivamente están en su derecho de venir o de no venir o de hacer pues las cosas como decidan. Pero entonces a nosotros también, o sea, está la otra cara de la moneda, ¿no? Ahorita va a haber una plática de derechos universitarios, pero también esos derechos pues nos atañen a nosotros y no solo a los alumnos. Entonces, del lado nuestro pues hay una preocupación sentida, honda, y pues muy válida y muy legítima y ahora cómo conducirnos con esos alumnos que conocemos poco, ¿no? Que nos resultan a veces como distantes a nuestras realidades o a la forma en la que nosotros nos educamos, porque antes era muy fácil, yo soy profesor, o sea, me contrato como profesor, a lo mejor a algunos de aquí nos pasó, y es el primer día de clases, y ¿qué hago? Pues recuerdo a aquel profesor que fue muy bueno y marcó mi vida, y trato como de imitarlo, ¿no? Y de hacer, ¿verdad que sí? Dices, es que era tan bueno que yo quiero hacer lo mismo, y vamos siguiendo pues como esas estrategias. Pero eso ya no sirve, porque pues ya son, o sea, ha habido una evolución en educación, ha habido una evolución en las relaciones que se establecen entre los actores de esta comunidad, y ha habido una evolución también en las estrategias, o sea, en los enfoques, en los paradigmas educativos de cómo se concibe el aprendizaje, de cómo debería ser la educación, de cómo debería ser la educación superior y de cómo debería ser la educación en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, ¿no?
Entonces sí, nos quedamos así. Entonces, de lo que vengo a platicarles y a sugerirles y a dar como algunas ideas, pero más que eso, pues también a escuchar. Yo quisiera que esto fuera más un diálogo a que llegara yo a tirarles el rollo desde mi realidad, cuando pues las realidades de aquí pues en realidad son las que importan, ¿no? Pero bueno, es una propuesta de establecer esto que en la literatura le llaman el contrato pedagógico, que es un término a lo mejor un poquito chocante, ¿no? Pero pues que es como una forma para establecer acuerdos, es decir, ponerle las reglas al juego e involucrar a nuestra comunidad, a nuestros estudiantes en esas reglas del juego. Y de eso se trata. Entonces, pues, iba a decir sin más preámbulo, pero ya me aventé 15 minutos de preámbulo. Entonces, siempre que hay un proceso de enseñanza-aprendizaje, iniciamos un curso, se establece un contrato, ¿no? De alguna manera, entre profesor y alumno. Bueno, pues vamos, a ustedes les toca entregar 3 trabajos, se van a calificar 20, 20 y 30%, entonces eso nos da el 50 y el 50 es el examen final y 80% de asistencia, qué sé yo, ¿no? O sea, como que establecemos esas bases. Generalmente son bases que van desde nosotros, desde los profesores, hacia los alumnos, ¿no? O sea, como que llegamos a poner las reglas del juego, ¿no? Y a eso se le llama encuadre, ¿no? Nuestro primer día de clase hacemos el encuadre, entonces decimos, pues así va a estar el curso, son 3 unidades, este es el objetivo general, de teoría, práctica, todo, ya, lo que ya saben, ¿no? Que ya lleva. Entonces, siempre hay ese acuerdo, ¿no? El contrato pedagógico lo llaman de muchas formas. Me encontré en la literatura que muchos dicen el learning contract, que se oye medio payasón, pero también contrato didáctico, contrato de aprendizaje, o sea, en fin, en realidad se trata de un acuerdo, ahí está, ¿no? Y que es un resultado o sea, como un conjunto de códigos y pactos, tanto implícitos como explícitos, ¿no? Que regulan esto, ¿no? Todas las relaciones, todas las interacciones en el aula, entre los actores que estamos allá adentro. O sea, esto, digamos que es un contrato más íntimo, no abarca toda la comunidad educativa, ¿no? Es nosotros con nuestro grupo, con nuestros alumnos. Ajá. Y entonces, pues, la idea es que esas normas implícitas queden explícitas, ¿no? O sea, que quede claro cuáles son las normas para que toda la comunidad, todo el grupo se pueda comprometer a seguirlas, ¿no? Pero a partir de un compromiso grupal más que de una imposición, digamos, que va desde un docente hacia un alumno. Cuando alguien me quiere interrumpir y comentar, sería fantástico para hacer esto más rico. Así es que bienvenidos los comentarios y las aportaciones, ¿no? No sé si alguien de aquí ya haga eso o tenga ese hábito de hacer contratos. No sé si nos quieren comentar un poco. Bueno, yo copiando de los cursos que nos dieron, ajá, lo que hago es que les pongo, pero luego, lo que pasa es que luego se niegan los muchachos. Les pongo una página de Padlet donde les pido que se presenten y que digan qué están dispuestos a hacer. Esto está buenísimo. ¿Qué están dispuestos a hacer durante el curso? Sí. Para aprobarlos, y también les hago que digan que están por su voluntad. Buenísimo. Que están por su voluntad tomando este curso, porque que yo no los estoy obligando, que están ahí porque quieren, porque les gusta, porque quieren, porque es su voluntad. Y sí, y eso lo hice sobre todo en la pandemia, que con estas cosas que nos enseñaron de Padlet, y se me hace muy bueno, pero luego no todo el mundo lo quería llenar. Sí. O sea, hay una reticencia de sacarles el compromiso a ellos. Hay una, por supuesto que ellos se resisten a establecer compromisos. O sea, ¿a quién le gusta establecer compromisos? No, pues a mí no. ¿No? Entonces, efectivamente, poner a qué se comprometen, pues hace que que lo que está implícito se explicite y después pues se va a poder revisar al final del curso, ¿no? Que es la idea. Entonces, claro, pues a nadie le gusta, pero algo que se puede hacer es
y que también hay que trabajar porque no es de un día para otro, es difícil, es un camino largo, implica un compromiso de toda la comunidad docente, pues es ir trabajando como en una comunidad docente que llegar a acuerdos mínimos como para establecer un discurso único. Lo comentaba ayer también con Francisco, que es una preocupación que él tiene y que me parece bien válida, como un discurso único, porque si se empieza a instaurar poco a poco, digamos, como una práctica habitual de toda la escuela, pues cada vez irán cediendo un poco esas resistencias, ¿no? Porque ya es algo que está, no quiero decir la palabra institucionalizado, no lo vamos a forzar, ya sabemos cómo operamos en la UNAM, entonces, pero sí como ir caminando poco a poco hacia una cultura docente que integrara ciertas cuestiones no impuestas y no homogéneas, cada quien tendrá sus usos y sus estilos y lo que más le funcione, pero esa sería como algo también en lo que habría que avanzar y que pudiera servir para que se fueran también habituando a hacerlo, porque de pronto los alumnos dicen, pues es que esta maestra me pide, pero pues ¿qué? ¿No? O sea, pues, eso no se exige, nadie lo pide, o sea, ¿de dónde saca? No, pues sí, eso nadie lo pide. Entonces sería también como una alternativa, ¿no? ¿Qué se requiere para que podamos hacer esto? Y para, pues, procurar que se vayan integrando más, se requiere que haya conocimiento, consentimiento mutuo, ¿no? O sea, que todos estén de acuerdo. Un contrato pedagógico, o como le quieran llamar, porque el nombre es... a mí no me gusta, pero bueno, un contrato pedagógico no se puede imponer, ¿no? Se tiene que consensuar, tiene que haber consentimiento de las partes en que se va a establecer, ¿no? Tiene que haber una aceptación positiva del alumno, que es lo que cuesta más trabajo. No sé si a usted la experiencia fue también parecida. Bueno, yo no llegué tan lejos. Yo siempre en mis primeras clases, o la primera clase, lo que hago es pues reforzar el programa de estudio, presentarles qué es lo que se va a ver, explicarles los porcentajes de las calificaciones que van a involucrar, el tipo de actividades a las que se van a comprometer si se inscriben en el curso. Advertirles que va a haber que trabajar mucho, que va a haber que leer mucho y que, porque yo les dejo tarea diario. O sea, diario tienen algo, aunque sea una cosa chiquita, y entregarla a la siguiente clase. Claro. Entonces, como que les advierto mi forma de trabajar para que no se sorprendan de que van a tener que hacer una actividad diaria, y les establezco con la mayor claridad que puedo los porcentajes que va cada aspecto de las actividades que vamos a hacer, lo que va a contribuir para su calificación, para que ellos sepan al final cómo se va a integrar. Sí, como... Y luego no me digan que no saben que las calificaciones valían las tareas. Y también pues manejo todas las tareas a través de la plataforma, ya sea del Moodle o del Classroom, para que todas las tareas se entreguen hasta ahí. Sea muy transparente, tanto en la instrucción de cómo se hace la tarea, como la entrega. Como de que se entregó, ¿no? La evidencia de que se entregó. Y eso también ha servido muy bien el uso de estas plataformas con ese tiempo. Sí, hay recursos, las plataformas, el Padlet, que es una maravilla para hacer consensos o disensos, ¿no? Pero en realidad yo lo impongo. Ajá. Que está bien, porque yo digo cuánto va a ser el porcentaje de cada cosa, y yo digo que este es el programa. Bueno, también yo creo que hay cosas que a lo mejor tenemos que seguir, sí. Bueno, yo compartí un poco de mi experiencia en los grupos que he dado. Esta parte que se menciona del contrato, pues parece así, a mí me suena como que con los alumnos llegar y pues estos son los puntos que se requieren para aprobar y los tiempos. Exacto, o sea... Exacto. Sí, así es. Ahorita llegamos a eso. O sea, se trata de hacerlo explícito el compromiso, ¿no? Explícito, pero... Estamos de acuerdo, yo en mi caso lo que yo considero es buscar el aprendizaje significativo. Bueno, y ya una vez que se tiene
los puntos que yo considero que el aprendizaje significativo, adicionalmente considero otros puntos. No les digo a ellos, mira, este es aprendizaje significativo, se los voy diciendo poco a poco, ¿no? Pero ya les digo, a ver, para la evaluación de estos puntos van a ser importantes, sin embargo, hay una parte libre que ustedes pueden asignar porcentajes o proponer si ustedes tienen otra manera de evaluación, porque hay muchos aspectos en donde los alumnos, en mi punto de vista, que no se pueden tratar así por igual a todos, porque tienen habilidades de aprendizaje diferentes, todos son numéricas, en donde se puede englobar, que pues no hay una clave, no debe de ser así, pero a veces lo engloban en tres auditivos, visuales y kinestésicos. Y también hay factores psicológicos que son fundamentales, porque muchos traen que viven lejos, tienen problemas familiares, tienen problemas que tuvieron ciertas situaciones de vida. Entonces yo no le dedico una sesión, sino le dedico dos y parte de una tercera sesión para ir viendo algunos patrones, porque un organismo no responde, todos los organismos respondemos de manera diferente a los estímulos. Hay algunos que cuando se les pone intentar ciertos puntos, al final llegan a tener cuestiones de ansiedad que se empieza a ver. Entonces, desde el principio en el contrato, lo trato de poner qué consideran ustedes, y ahí veo hasta un respiro. Digo, estos puntos se quedan estos 3 puntos, sin embargo, hay otros 3 puntos que yo les pongo opcionalmente, o ustedes los pueden cambiar como porcentaje adicional para aprobar el curso. Y estos 3 puntos que yo como inicialmente considero que son importantes para el aprendizaje significativo, ya que el aprendizaje significativo se da cuando uno se enfrenta realmente a resolver un problema, porque el aprender ese concepto y el estar estudiando y repasando, pues eso es volante. Efectivamente. Muy interesante, y además hay una implicación directa del alumno en, digamos, en la toma de decisiones que, bueno, finalmente está conducida y guiada por el profesor y bajo ciertos parámetros, pero está la posibilidad de que el alumno se implique activamente en su aprendizaje, no solo en el problema que tiene que resolver, sino en la forma en la que va a ser hasta evaluado, ¿no? Pero ¿cuántos alumnos hay por grupo? Bueno, yo he dado clases aquí. Yo he tenido grupos de pequeñitos a grandes, el más grande ha sido 56, el más pequeño que he tenido hasta ahorita ha sido 5, O sea, se puede hacer con grupos grandes y pequeños. Sí, siempre es más fácil trabajar con grupos pequeños, porque uno los va conociendo. No, pues sí, siempre es más fácil que estén pequeños, aunque no tan pequeños, ¿no? Porque ya si son 2, pues ya no podemos... Ya cuando son muy grandes, pues ya he utilizado algo parecido a lo que mencionó la profesora, encuestas. Entonces, o de alguna manera para tratar de conocerlos más, pero también no decirles así técnicamente, es esto el aprendizaje significativo, no, esto es por eso, no, hacerlos en un ambiente relajado para que se suelten y no estén rígidos, y así es más fácil fluir, decir ya posteriormente cuando se procede, a ver, se requieren estas bases, estas y estas, hacer un test, cómo vienen esas bases. No, esta no es decirles, les digo yo, es una tarea, pero no tiene fundamento. Y ya la hacen, y ahí ya yo hago, se requiere un repaso de unas 2 clases, 3 clases, y esa es la manera en la que yo lo he aprendido a través de la práctica. A veces no sé si sea lo correcto, pero también al leer aspectos de la pedagogía y la psicología, no soy experto, pero uno a veces intenta hacer cosas para mí. La verdad es que a través de la práctica, y también se nota que ha tenido acceso a literatura y formación, pero a través de la práctica, porque en realidad somos los docentes los que tenemos el conocimiento sobre la práctica, ¿no? O sea, a veces llegan a darnos cursos y nos hablan de las investigaciones y la literatura, y pues la reflexión sobre la práctica siempre nos puede orillar a una mejora en nuestra práctica docente, ¿no? Muchas gracias. Pues entonces, hemos hablado del consentimiento mutuo, bueno, a través de sus aportaciones, ¿no? Una aceptación positiva del alumno, hay que negociar los diferentes elementos, ya nos daba un ejemplo el profesor, y por supuesto que tiene que ser un compromiso recíproco entre el profesor y el alumno. Por eso lo de la firma, ¿no? Porque si no, ¿cómo hacemos así tan manifiesto que se está comprometiendo el alumno y que nosotros nos estamos, porque son compromisos de las 2 partes, ¿no? O sea, yo me puedo comprometer, el alumno se compromete a revisar, a entregar todos sus trabajos, ¿no? Y hemos caído en eso y lo vemos todo el tiempo, ¿no? Se compromete.
lo vemos con los tesistas, ¿no? O sea, ¿cuándo me entregas el capítulo? Ya, te espero hasta la semana que entra, ¿no? Y ahí está desvelándose y todo, entrega el capítulo y luego un mes para revisárselo, ¿no? Y ahí está el alumno esperando. Pues es que no he tenido tiempo, es que estoy... O sea, hemos sabido de casos que dicen, ¿sabes qué? Estoy de sabático, nos vemos en un año, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Entonces tiene que ser un compromiso de ambas partes. Si exigimos, pues tenemos que dar. Y si damos, también tenemos el derecho de exigir, ¿no? Entonces, ¿qué más puse por aquí? Ah, bueno, estos son los requisitos que debe cumplir. Sí, profesor. Una pregunta muy sencilla. ¿Tenemos nosotros derecho legalmente a hacer una firma? Yo creo que la respuesta es, no es sencilla, es compleja porque yo no me sé la respuesta. No lo creo, pero a mí me parece que a partir de consensos es como podemos llegar y de manera voluntaria. ¿Cómo redactar ese compromiso? Se puede, exactamente, que se redacte entre todos y entonces entonces todos lo firman. O sea, no puede ser que lleguemos y les impongamos firma esto, ¿no? Pero si se redactó entre todos, supongo que será más fácil adquirir ese consenso. Yo creo que mi experiencia lo más interesante es hacer sí un contrato, como dice el profesor, pero un contrato, la confianza en la palabra y ver la actitud, también ver cómo responden los alumnos, cómo se sienten de esa manera. Por ejemplo, una simple votación. Esa es mi forma particular. Una simple votación, firmado, a través de una aplicación web como Padlet. O sea, hay formas y cada quien decidirá, ¿no? Cómo hacerlo. Entonces, bueno, pues tiene que, ¿qué requisitos? Pues que tenga relevancia, o sea, si ya los alumnos identificaron sus necesidades, ¿no? En una charla diagnóstica, como la que hace el profesor, como la que seguramente hacemos todos, ¿no? Y entonces han visto sus necesidades, pues es que yo necesito reforzar estas áreas porque este es el temario y no vengo preparado, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene que ser relevante y entonces... si el alumno reconoce lo que tiene que aprender, pues las actividades propuestas para subsanar ello serán más significativas para él que si son nada más producto de la saque del temario, ¿no? Autonomía, dice, los contratos de aprendizaje permiten una considerable libertad para elegir qué aprender y cómo aprenderlo. No hay tanta libertad en los cursos para elegir qué aprender, o sea, evidentemente que tenemos que cubrir un programa, ¿no? Pero sí podemos enriquecerlo, ¿no? Reformularlo un poco. O sea, es un poco la libertad de cátedra que tenemos desde siempre como profesores, pero ahora dialogada con los alumnos. Estructura, dice, proporciona un esquema formal conocido y compartido por profesores y alumnos para estructurar las actividades. O sea, es la recomendación de que sí exista algún tipo de formato o de documento o si es en el Padlet, porque el Padlet nos da formas de descargar la información de una o de otra manera, que son muy interesantes. O sea, que sea un poco más estructurado que una votación a mano alzada, ¿no? Para que cada alumno, porque no es que ganó la mayoría, sino que yo, Rosario Freixas, me estoy comprometiendo a entregar en tiempo, implicarme con mi equipo de trabajo, etcétera, ¿no? Y equidad, ¿no? O sea, la diversidad de contenidos y procesos, no como una oferta educativa para todos. Por eso es importante que sea individual, ¿no? Para que cada quien pueda establecer su compromiso de acuerdo, como es el profesor, a sus diferentes estilos de aprendizaje, porque no todos vamos a llegar tenemos que llegar más o menos al mismo puerto, ¿no? Pero muchos seguimos caminos muy diferentes o hacemos las cosas de manera distinta. A unos nos gusta comprometernos, por ejemplo, a tener una actividad en biblioteca y hay quienes nomás no pueden entrar a la biblioteca porque son los amos de los recursos digitales, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta en este último punto. Esto de, bueno, es que estoy formando que yo este semestre tuve alumnos que tenían principalmente problemas de salud mental, tenían problemas, yo tenía un colega que les quería venir a clase. En ese caso, o sea, ni establecer un contrato, habría que dar, que serían algunas condiciones
distintas o podrían... No, equidad no es todos parejos. Equidad es que todos tengan la oportunidad de llegar al mismo lugar. O sea, a algunos habrá que darles un poco más de flexibilidad, por ejemplo, si tienen un problema mental y no vienen. Bueno, si equidad es todos aquí a las 7 de la mañana, pues ya no es equidad porque ellos no van a llegar. Equidad es todos tenemos que tener acceso al curso. Equidad es a ti te permito que lo hagas por Zoom, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí se puede hacer de manera particular. Sí, claro, porque eso es equidad, ¿no? Equidad no es poner el piso plano para todos, sino dar las condiciones para que todos puedan tener la misma oportunidad, y las condiciones son distintas, de alcanzar determinado fin. Pero entonces en ese sentido, ¿quién escribiría? O sea, sería, digamos, de manera individual. Ahorita llegamos a eso. Yo creo que una parte y una parte. Y finalmente el profesor que ha perdido muchas de sus funciones, pero ha ganado otras muy interesantes, tenemos la función pues de conducir este proceso, ¿no? Y hacerlo entre todos. Ahorita llegamos a esa parte. ¿Seguimos? Esta máquina. Bueno, ¿para qué sirve? Ya lo hemos comentado, pero aquí está, porque esta presentación yo la dejo y si a alguien le sirve, pues la puede tomar y ahí está, ¿no? Finalidades educativas: promueve la autonomía y la responsabilidad del alumno. O sea, si ya se comprometió, pues se tiene que hacer responsable, ¿no? O sea, que el alumno participe activamente en la toma de decisiones de lo que va a pasar en un proceso del cual él es una parte bien importante, pues entonces estamos promoviendo la autonomía, que además es, lo sabemos, una de las competencias básicas de los años que corren, ¿no? O sea, cada vez mayor autonomía para adaptarnos al cambio, para aprender a lo largo de toda la vida, etcétera. Sirve para incrementar la motivación e implicación del alumno en su aprendizaje. Al menos eso esperamos, ¿no? También, digo, a lo mejor no, porque ni lo hacen, pero nosotros vamos a pensar que o sea, lo que sí es que hay una mayor implicación, ¿no? Y esperemos que se sientan más motivados. Estimula la actividad del alumno en el proceso, por supuesto, porque pues ahí se van a determinar ciertas cuestiones que le va a tocar a él llevar a la práctica, ¿no? Atender a las características personales de cada alumno, que ahorita vemos cómo podemos llegar a esa parte, pero sí, hay alumnos más digitales, hay alumnos que están más a distancia, otros más presenciales, a unos les gustan los libros, a otros les gustan los papers, a unos les gusta aprender haciendo, a unos les gusta dirigir el proceso, a otros les gusta ir por las cocas, ¿no? Tienen que aprender todos los roles, pero si están en un equipo de trabajo, pues también, o sea, como que hay alumnos que destacan por ciertas cosas y ellos mismos se pueden organizar, ¿no? y acomodar. Dirigir académicamente el trabajo independiente del alumno, que es lo que yo les decía, o sea, aunque ahora nuestra función no sea una función vertical, sí estamos dirigiendo el proceso, ¿no? Eso pues, si no, pues que ya no haya escuelas, ¿no? O sea, por supuesto que el profesor nunca va a dejar de ser una pieza imprescindible, ¿no? Acuérdense cuando empezó la educación a distancia, que los detractores sí eran muchos, ahora menos y gracias al COVID mucho menos, pero los detractores decían que la educación a distancia iba a acabar con el profesor, ¿no? O sea, que ahora ya todo iba a ser esto que le llamaban el e-learning, y entonces esto de ir aprendiendo como con tutoriales y pasapáginas, que eso es lo que era en aquel entonces, ¿no? Como pasapáginas, y que el profesor iba a desaparecer. Bueno, yo creo que ya estos... ¿qué serán? ¿Cuántos años? 40 años. 40 años ha demostrado que no, o sea, aquí estamos, ¿no? Con nuestras plazas y nuestros nombramientos y nuestros cientos y cientos de estudiantes y lidiando con básicamente los mismos problemas, pero incrementados, ¿no? Con unos nuevos. Pero también con muchas satisfacciones de seguir haciendo nuestra labor y ejerciendo nuestra vocación. Entonces, bueno, democratizar la educación, promoviendo procesos de negociación, es lo mismo, y participación del alumno,
y promover la capacidad de autoevaluación y pensamiento crítico, porque allí podemos establecer también que haya alguna parte del curso o algunas actividades que sean autoevaluables. Pero si no es así, también se autoevalúan, porque si el alumno establece su compromiso inicial y yo regreso a fin de curso y les digo, vamos a confrontar lo que esperabas y lo que tuviste. ¿Ustedes conocen esa técnica que le llaman la técnica de la ventana? ¿No? Bueno, cuando son así, seguramente sí la conocen, pero no el nombre, porque se hace mucho en cursos así de formación docente y de capacitación, que al inicio del curso llega el instructor o el formador o el asesor o como nos llamemos ahora y dice, a ver, expectativas, ¿no? Pues yo espero esto del curso, ¿y qué esperamos de este curso? Entonces en el rotafolio es muy mono, ahora en la computadora da igual, y se guarda, ¿no? Y al final del curso, ¡tarán!, se vuelve a abrir esa ventana, por eso se llama la técnica de la ventana. Y entonces se cubrieron las expectativas. Entonces, si el curso salió bien bueno, pues ya todo el mundo dice, ¡ay, se rebasaron!, ¿no? O habrá alguno que diga, nah, se no sirvió para nada, yo esperaba más, en fin. Pero es una técnica que puede ser parte del contrato pedagógico, ¿no? O sea, ¿qué expectativas tienes del curso? Y se guarda todo el semestre y al final, a ver, vamos a ver. Entonces, ahí necesariamente el alumno a la hora de hacer este cotejo, pues va a hacer una reflexión, que es una autoevaluación de su proceso, ¿no? Y está interesante y es útil y es válido. Y luego aquí nos habla de fases. Yo les voy a decir rápido porque es mucho más rico lo que ustedes puedan comentar, pero pues son como recomendaciones. Primero, informar al alumno, o sea, al principio del curso hacer este encuadre, ¿no? A ver, es el curso tal y su objetivo, tantas unidades, así se evalúa, aquí está la bibliografía básica, complementaria, 3 tareas, 2 exámenes parciales, un final, 80% de asistencia, lo que sea, ¿no? Informar al alumno la metodología. Vamos a hacer una cosa buenísima que creen que aprendí ahora, que se llama el aprendizaje basado en proyectos. Entonces nos vamos a formar en grupos donde cada quien va a elegir un proyecto y lo va a llevar a la práctica, etcétera. Fase 2, diagnóstico inicial de la situación de partida del alumno, que ya nos compartía el profesor que él lo hace y cómo lo hace. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa evaluación diagnóstica? Pues puede ser un examen diagnóstico sin peso para la calificación, obviamente, pero también puede ser una lluvia de ideas, o sea, no necesariamente vamos a llegar el primer día, saquen un cuaderno, vamos a hacer no, podemos hacerlo también como una lluvia de ideas. O sea, tenemos nuestras estrategias docentes para más o menos ver dónde estoy parado y a qué me estoy enfrentando para los próximos, iba a decir 6 meses, para los próximos 4 meses, ¿no? A muchos ya los conocemos de otros semestres, pero de todas maneras en esa asignatura, pues suponemos que nos toca dar, suponemos que deben traer ciertas antecedentes para lo nuevo que vamos a aprender, y a veces no vienen esos antecedentes, ¿no? Entonces es medio fatal, o tenemos que regresar un poquito a lo que habíamos planeado. Por eso la planeación didáctica debe ser muy flexible y no una camisa de fuerza, ¿no? La planeación de lo que sea, o sea, como dicen, ¿quieres hacer reír a Dios? Haz planes. Entonces, planea tu clase, ¿no? Pero hay que hacerla, porque si no es caos, hay que hacerla. Entonces, bueno, después del diagnóstico vendría esto. Ahora sí ya viene lo bueno, negociar ese contrato pedagógico, ¿no? Entonces, puede ser a través de herramientas digitales, a través de unas hojitas y unos formatitos, a través de un debate. Si es un grupo chiquito, podemos hacer un debate. A ver, ¿ustedes cómo creen que nos podemos organizar aquí? Vamos a hacer un acuerdo, para que no suene así contrato. Vamos a hacer un acuerdo y establecer bases para que nos entendamos en estos próximos 4 meses y podamos alcanzar lo que les decía la clase de ayer, que está terrible, pesado y es mucha tarea y mucho trabajo el que vamos a hacer, ¿no? Pero vamos poniéndonos de acuerdo. Entonces, dice, el contrato debe ser individualizado. Claro, o sea, cada quien se tiene que comprometer, ¿no?
aunque hay contratos grupales o hay contratos también por equipos, o sea, pero es conveniente que cada alumno participe, ¿no? Y luego dice, se pueden elaborar diferentes revisiones del mismo, o sea, la planeación puede cambiar con el tiempo, puede haber objetivos emergentes a la mitad del curso, ¿no? Aquí hubo una situación en CU, aquí en la escuela con la fauna y la flora y no sé qué, entonces, oye, pues vamos a cambiar porque esto hay que estudiarlo, es muy interesante. O se abrió un concurso internacional y entonces nuestros objetivos de aprendizaje son unos, pero hay cosas emergentes que tenemos que atender, ¿no? O cayó una pandemia, o qué sé yo, ¿no? O sea, ya lo vimos, ¿no? Que podemos tener planes, pero la vida nos da sorpresas, como dijo Blades. Entonces se vale hacer diferentes revisiones del contrato a lo largo del curso, o sea, todo se vale, ¿sí? O sea, no es letra así ya muerta. Y después, bueno, pues ya viene la protocolización, ¿no? Que es donde ya se pone por escrito o formalmente, o como ustedes lo deciden, pero se trata de formalizar. Aquí nos sugieren algunas cosas que formalizar. Yo soy como más sencilla, ahorita les voy a mostrar un ejemplo de lo que yo haría o de lo que yo he hecho, pero bueno, la literatura nos dice que los objetivos, las actividades, los recursos, los criterios para valorar las evidencias, los calendarios y el nivel de aspiración o motivación del alumno. Pero hay muchas cosas que a lo mejor no son negociables, o sea, los objetivos a lo mejor no son negociables porque es menester que se cubran esos objetivos pues para llegar a donde yo quiero. Entonces a lo mejor lo podemos hacer más sencillo, a lo mejor eso de los objetivos, las actividades ya lo vimos en el encuadre y entonces pues no las vamos a empantanar ahí, no tiene sentido. Entonces bueno, son solamente sugerencias. Después viene ya la fase 5 que es ponlo en marcha. Y la fase 6, evaluar al final del curso el trabajo realizado, ¿no? O sea, la fase 5 es, digamos, el desarrollo del curso, ¿no? Y la fase 6 es, terminó el curso, vamos a ver qué pasó con nuestro contrato, cómo nos fue, se cumplió, no se cumplió, para finiquitarlo, ¿no? Así como cuando firmamos un contrato de ¿cómo se llama?, de arrendamiento, y luego ya nos vamos, pues nos volvemos a reunir y decimos, pues sí se cumplió porque había 6 lámparas, está bien, el no sé qué, bueno, pues lo finiquitamos, o sea, ya, eres libre, chirrin chin chin, cada quien para su casa, ¿no? Entonces, pues esas son las 6 fases que, aunque no, en realidad en la práctica no las hacemos así, a ver, mañana entro a la fase 1, entonces, chicos, vamos a hacer la fase 1 del contrato. Pues no, pero sin duda que vamos transitando por ellas, ¿no? O sea, de una manera más orgánica o natural, ¿no? Pero son las fases. Entonces, bueno, por eso les puse eso ahí con resaltadito. El contrato puede renovarse y cambiarse a lo largo del curso, pero lo mismo, o sea, tampoco podemos llegar y decir, ¿qué creen que les cambié el contrato? ¿No? O sea, pues, porque entonces es una vacilada, ¿no? Decir, bueno, y entonces, ¿para qué me dijiste? Suena una vacilada, pero eso pasa, ¿eh? O sea, a partir de hoy las reglas son diferentes. Lo hemos vivido y lo vivimos como estudiantes o lo hemos vivido como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos, como miembros de nuestra colonia o de nuestro país, ¿no? Que nos cambien las reglas sin previo aviso y dice, oye, pero ¿es retroactivo? No, no es retroactivo. Ay, caray, ¿no? En fin. Por eso hay que leer la letra chiquita cuando hagamos contratos y también contratos pedagógicos, ¿no? No se vale letra chiquita. Entonces, bueno, pueden ser individuales, ya lo decíamos, pueden ser grupales, o sea, vamos a hacer uno entre todo el grupo, o pueden ser, grupales, vamos a hacerlo por equipo, o sea, si, por ejemplo, vamos a trabajar aprendizaje basado en proyectos, y cada equipo va a hacer su proyecto. Entonces, que cada equipo haga su contrato, eso es posible. O puede ser de clase, o sea, de toda el aula, ¿no? De todo el grupo. Y básicamente es eso. Ese es un ejemplo que también lo puse en Word y lo dejo por si a alguien le interesa. Lo pueden ver con el doctor Ramas, que ya se lo mandé. Pero básicamente lo que yo sugeriría es, pueden hacerlo como quieran, pero que sea muy sencillo, o sea, que no sea escribir, o sea, que no sea así como
los contratos esos legales, ¿no? Que en lenguaje abogadol y que siempre dan como... Son abogadas, ¿verdad? Qué bueno, no es cierto. Qué bueno porque ya a lo mejor las habría ofendido, pero no. El lenguaje de los abogados pues es así como súper rebuscado, ¿no? No, tiene que ser algo que todos entendamos a la primera, muy sencillo, pocos puntos. O sea que yo pongo semestre, grupo y asignatura, objetivo general y específicos, que a lo mejor que no nos los vamos a inventar, son los del programa, las actividades y los criterios de evaluación, ¿no? Y estas reglas de la clase, o sea, esta parte, pues se puede hacer entre todo el grupo. O sea, este contrato como que combina lo particular con lo grupal, ¿no? A ver, ¿qué reglas? Yo sugiero que demos 10 minutos antes de cerrar la puerta para los que lleguen tarde. Pues sí, pero yo 20 no, porque entonces es una falta de respeto. Siempre es eso, ¿no? O sea, empiezo... Híjole, es que los pobres que no han llegado, no empiezo, pero los que ya llegaron, pues no se vale, ¿no? O sea, es una falta de respeto. Entonces, bueno, vamos a ponerlo, ok, 10 minutos, ¿no? O otra regla de la clase es que es a las 7 y vienen de Chalco y de Islahuaca y de quién sabe dónde. Bueno, pues, a ver, sí podemos desayunar en el aula, pues tráiganse su sándwich, pero dejarlo por escrito, ¿no? Y que todo mundo esté de acuerdo para no crear molestias o incomodidades o falsas expectativas o lo que sea. Entonces esas reglas se pueden hacer entre todos. Y luego puse un espacio para el alumno para que cada quien llene individualmente su formatito, ¿no? De qué quiero lograr, que es un poco lo que hace la profesora. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué voy a hacer para ello? ¿Y a qué me comprometo? ¿No? Entonces... Y sí, o sea, firma del alumno, firma del profesor, porque el profesor también se compromete. O sea, si la puerta se cierra a las 7:10, se cierra a las 7:10 para todos, ¿no? No, es que, perdonato, pero es que debe ser, este contrato debe ser diferente, como en los contratos. Esta parte se compromete a esto y esta otra parte se compromete al otro, porque no todos nos vamos a comprometer a lo mismo. Esa es otra. El profesor se compromete a cumplir los objetivos del curso. Pero puede estar en las reglas de la clase, ¿no? A darles evaluación oportuna, o organizarles forma de evaluación. A responderles en 24 horas. Compromisos diferentes, ¿no? Sí, lo podemos poner, digamos, en las reglas de la clase, ¿no? Sí. Porque también cada quien tiene compromisos diferentes, los alumnos tienen compromisos diferentes, pero tienen objetivos comunes también los alumnos, ¿no? O sea, entregar las tareas en tiempo y forma, hacer las lecturas previas a las dinámicas de la clase presencial, o si quiero hacer una aula invertida, pues saber los materiales para llegar aquí ya con los temas trabajados, etcétera, ¿no? Esos son compromisos que todos se tienen que comprometer, pero luego ya particularmente pues cada alumno puede adquirir un compromiso más específico, ¿no? Como, pues no sé, ustedes saben porque son sus asignaturas y son como muy particulares, ¿no? Por ejemplo, yo que doy una asignatura que se llama educación social, entonces algún alumno de repente queremos hacer una práctica o algo y dice, es que yo tengo una cuñada que trabaja en una secundaria y que, pues a lo mejor particularmente se puede comprometer a explorar la posibilidad de tener acceso y pedir el permiso para entrar. Ese es un compromiso que no va para todo el grupo, ¿no? Ese va para esa alumna porque se comprometió a eso. Ese es el ejemplo que se me ocurre, pero no sé aquí qué ejemplos pueda haber, seguramente muchos, ¿no? Entonces, pues, no sé, que quieran aportar, comentar y mejorar. Y si les parece una buena idea establecer un contrato pedagógico con sus estudiantes o no. O algo, o una variante. Una variante, ¿no? O sea, cualquier variante, sí. Sí. Bueno, algo que también es importante, una vez vimos una clase compartida a más de 120 alumnos, un grupo de 60 alumnos, que era una locura. Entonces, dentro de la legislación de la UNAM, y ahorita que está de moda el plagio, poníamos explícitamente algunas partes de esa parte de la legislación.
Y pues sí decíamos, a ver, aquí el plagio pues es cerca, porque a veces que no puedes estar cuidándolos a todos del examen, porque las condiciones no son adecuadas. Entonces, pues hay también hacerlos conscientes de que es un aprendizaje. A lo mejor no dan la confianza, pero eso si se lee, o sea, si se hace evidencia, pues puede ser verdad. Entonces, ya vimos que sí. Copias, tareas y esas cosas, o sea, desde pequeñitos, pues tienes inculcando esa parte e irles avisando que cumpleaños. Sí. Y bueno, pues sí es parte de padres también. Y tendría que estar también en un contrato pedagógico, ¿no? O sea, como no plagiar, o bueno, no expresado así, ¿no? Pero respetar la autoría de otros documentos consultados. A veces sí es con muy mala leche plagiar, o sea, este caso que está ahorita, pues parece ser que, digo, si es el 90 y tantos %, no podemos hablar de inocencia de las partes. Sin embargo, hay muchos alumnos que plagian y no saben ni siquiera que están plagiando porque nunca nadie les ha enseñado cómo se utilizan las fuentes, la literatura, para ponerla y referenciarla. Yo doy un curso intersemestral en trabajo social que empieza el lunes, por cierto, de APA 7, ¿no? Y entonces, pues, es que incluso van alumnos egresados, ya no son alumnos, exalumnos, o algunos que están haciendo su tesis, u otros que son de los primeros semestres. Nadie les ha enseñado, o sea, luego les dicen, ¿no?, los profesores y las profesoras, con APA 7, pero para ellos es un martirio espantoso, y eso que hay, pues, hay hasta herramientas digitales que te lo hacen, ¿no? No debería ser la gran cosa. Bueno, la verdad es que sí es la gran cosa, porque es como, hay que tener mucho, está la hacha, pues, pero no implica grandes habilidades mentales, ¿no? O sea, está la hacha. Pero no lo saben, ni siquiera saben que están planeando, ¿no? Que están plagiando. Hay que enseñarles, entonces sí, puede ser un acuerdo, pero también para el profesor, o sea, no plagiar al alumno y el profesor exigir y revisar las correctas formas de citación y de referenciación en las actividades que entreguen los alumnos. Había por acá y luego acá. No me acuerdo quién estaba primero. Bueno, gracias. Bueno, es importante que todos, cuando hemos sido estudiantes, pero también como profesores, conozcamos la legislación universitaria, porque existen los reglamentos y hay derechos y obligaciones de los estudiantes y hay derechos y obligaciones de los profesores de asignatura. Entonces, hay aspectos tan básicos como que uno tiene en el primer día de clases establecer al estudiante cuáles van a ser la forma de calificación y los porcentajes de calificación. Ese es un derecho que tienen los estudiantes y una obligación que tenemos los profesores. Porque en una controversia al final del semestre, si el profesor o profesora, perdón, porque profesor o profesora no hizo esa presentación, la responsabilidad recae, o sea, cuando hay una controversia recae en el profesorado, en el docente, y entonces tienen derechos el estudiante. Es decir, para eso existe la legislación universitaria y los reglamentos, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros como docentes conozcamos lo que nos toca a nosotros y también lo que les toca a los estudiantes. Y sí, recordarse, porque hay controversias al final siempre de los semestres. Hay desde el hecho en el que no es que a veces el docente ocasione una mala conducta y eso genera un problema al estudiante o al grupo de estudiantes. Muchas veces incluso un estudiante o varios estudiantes presionan también utilizando los reglamentos o la legislación para ciertos fines. Es decir, yo creo que mientras tengamos las reglas claras, todo va a ser mucho más fácil. Exactamente, y una buena idea sería que el primer punto del contrato pedagógico dijera revisar
la legislación, ¿no? Podría ser, porque sí, efectivamente no la revisa ni una parte, ni la otra, ni los funcionarios, ni los administrativos, ni nadie, ¿no? Había por acá, por favor, y después José Luis. Buenos días. A principios de la pandemia, en la Facultad de Ciencias nos fueron dando seminarios, y uno de ellos trata precisamente sobre los derechos de autor, el plagio. Yo acostumbro en mi primer clase dar objetivos y todo. Hablo sobre eso, les dejo que le hagan un video para la siguiente clase a practicarlo. Todo el mundo caemos en el plagio. A lo largo del semestre yo voy tratando de enseñarles, inculcarles que no caigan en plagio y enseñarles cómo citar las fuentes. Pues me comprometo, firmado ahí, sacar la liga, se la mando al doctor Carlos, que sabemos que conozco aquí a la doctora Elsa, para que el que le interese lo tengan a la mano, lo pueden notar, está en YouTube. Y está muy interesante. No, y es una buena práctica porque a veces dejamos que solamente los maestros de investigación, los profesores y las profesoras de investigación resuelvan eso porque pues yo doy otra cosa a mí, ¿no? Y no, la verdad es que tendría que ser un asunto de toda la comunidad. José Luis. Bueno, pues, me gustó mucho la presentación y una de las luces la tiene, se la mandé a Francisco Ramas para... Ajá, o te la mando yo si quieres. A mí todavía me mucho todo eso de hacer firmada yo estoy de acuerdo porque yo que estoy firmando que sienta que si no cumple los van a meter a la cárcel eso es un acuerdo, ¿no? Me gusta lo del contrato porque es más fuerte, a lo mejor es más compromiso, es un acuerdo. Yo creo que todos hacemos un acuerdo al principio, ¿no? Sí. Así vamos a evaluar, están todos de acuerdo, y el que no está de acuerdo se cayó, pero no tiene todo eso como reclamar, no hay razón clara. ¿Tú lo has hecho, lo has firmado, lo has hecho físicamente de algún? Yo lo he hecho, pero bueno, yo lo he hecho con grupos de muchos cursos que he dado a profesores, de formación de profesores, ¿no? Pero lo que sí he visto que, digo, está en cada quien, o a lo mejor lo podrían llenar sin firma, pero con su puño y letra, esa es otra. Hay formas. O lo que sí he hecho, y yo creo que muchos de aquí hemos hecho, es que hacemos como el reglamento entre todos y se pasa firma y todos lo firman, ¿no? Eso sí es una práctica como... No, yo firmo un documento y me dejan estoy comprometido. Sí, es fuerte. Solo como para ilustrar un poco este punto, pues hace algunos años estaba del otro lado como estudiante y en una clase hace como 10 años un profesor ya proponía esa estrategia. Nos presentaba los acuerdos de la clase y teníamos que firmar así con tinta. Y me imagino que el ánimo del profesor era que reflexionáramos, porque muchas veces como alumnos firmábamos sin leer. Entonces había una cláusula ahí escondida que decía, durante este semestre solo vamos a intervenir. Ah, pues sí. Y yo leí el punto y dije, me parece extraño, pero firmé. Y todos firmamos. Y cuando fuimos a la clase, El profesor les dijo... todos me firmaron. Y este incluye el punto pues su alma me pertenece. Entonces, digo, lo estoy escribiendo, digo que llamas eso, en los contratos pedagógicos, pero creo que sí vale mucho la pena hacer consciente al alumnado pues del hecho de firmar y los compromisos que están adquiriendo, los compromisos que se adquieren de los lados. Sí, 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 sí. Pues ahora sí que cada quien puede, o sea, tampoco es una... vamos a hacer la última porque ya nos pasamos y ya me hicieron carita. Sí, ya hace años que salía todo el y ya tiene tiempo que nosotros hacemos el contrato didáctico y nunca, al menos los estudiantes de esta escuela, nunca se han llegado a firmar, no había visto el problema
por hacer que firmaran, ¿no? Pero ninguno de los estudiantes lo ha visto mal, siempre han firmado. Entonces, si ellos firman lo que ellos redactan, es otra cosa, ¿no? Que tu alma me pertenece. Entre todos, entre los estudiantes, el profesor, se ajusta lo que uno hace respecto a porcentajes de tareas, de actividades, se les hacen 3 preguntas abiertas que espero tener. Y ya tenemos, pues, ¿qué después de 2 años? El estudiante le quiere no los han firmado y nunca hemos tenido un problema. Creo que al final es bonito que vean que realmente fue ese acuerdo, pues se llegó a lo que se esperaba. Entonces, yo no había visto ese problema en primera cosa de dirección firme, ¿no? Entonces no lo habíamos visto desde ese aspecto, pero ha sido bien aceptado y pues creo que se aloja el plano, se pone ahí una carpeta donde quedan todas las firmas, se despide con una actividad y entonces se va revisando con la excelencia. Entonces, no lo había visto desde ese aspecto, pero sí no hay un problema al menos con estudiantes pasados de aquí. Súper, pues es cuestión de explorar posibilidades. Ya me están, tengo la presión, a ver, la última. Ocurre que muchos estudiantes uno preguntando y ellos dicen todo, sí maestro, sí profesor, y hasta, y se llegan a veces a un comportamiento de masas y van a aceptar lo que el profesor les diga, a veces es por miedo. Ok, es verdad. Lo importante es que exploremos posibilidades, ¿no? Que vayamos midiendo, que vayamos viendo qué sirve, qué no sirve, qué dejo. O sea, la práctica docente no es estática, ¿no? Y no hay fórmulas. Entonces, cada quien con su grupo, pues es quien tiene, digamos, el conocimiento más directo, más importante finalmente, porque es el conocimiento sobre la práctica. Ustedes sabrán qué hacer, qué no hacer, pero la recomendación es que lo compartan entre comunidades de profesores para ir creando este discurso de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, ¿no? Que caracterice a una comunidad docente activa, participativa, exploradora, ¿no? Que con estas ganas de que haya una implicación de todos los actores, los estudiantes, más activa, más responsable y esto, que si teníamos el sartén por el mango y ya no hay mango, pues no nos quememos de coger la olla, nos llenemos de ampollas, ¿no? Sino que salgamos, que sea un gana-gana para toda la comunidad. Muchas gracias.